Bueno, che, vamos a arrancar con, entonces, como les decía, con practicar un poquito, cachito más de SSS, con algunas cosas que no sé qué tanto habrán llegado a ver, y luego vamos a meternos con esta historia de Bootstrap. Nosotros, bueno, yo les mostré un poquito de CSS al principio, después con Alejandro vieron un poco más. Yo quiero ahora que retomemos un poco de donde quedaron con el profe Alejandro. Eh, ¿Qué pasa cuando nosotros queremos armar un HTML, pero que el HTML tenga algo de diseño en cuanto a cómo ubicamos las cosas y dónde ubicamos las cosas? Porque los primeros ejercicios que estuvimos haciendo, la primera vez que yo les mostré, un poco cuando hicieron formularios con Alejandro, haber pasado lo mismo, lo que vamos escribiendo, dibujando, se va poniendo todo uno debajo del otro. Pero ustedes saben, todo el contenido en el orden que está dibujado en el HTML, uno abajo del otro, cada párrafo, cada formulario, lo que fuera, tabla, lo que pongamos. Pero ustedes saben, lo saben como usuarios de páginas de internet, todos los días están entrando a internet, que normalmente en una página el contenido que se va mostrando no está todo uno abajo del otro como si fuera un texto que escribimos en un papel, en un cuaderno, sino que se lo va ubicando en distintas regiones dentro de la superficie de la hoja que estamos viendo. ¿Sí? Esperen que no veo el chat por si dicen algo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Tenemos que tener, claramente hay algún mecanismo para poder ubicar las cosas dentro de la pantalla, ¿sí? Dentro de la superficie que el navegador nos muestra para poder escribir cada uno de los contenidos, de las etiquetas que se van a transformar en o a convertir en regiones rectangulares donde se dibuja algo, donde pasa algo. Para poder meternos con ese tema, tenemos que ver unas cuantas cosas, pero sin querer hacerlo muy difícil, tenemos que considerar esto. Cada etiqueta que nosotros escribimos en un HTML se va a convertir en la pantalla, a la vista, en una región, una superficie casi siempre rectangular. Y si no es rectangular, va a tener alguna otra forma, ¿sí? Nosotros, en general, vamos a tener, la mayoría de las etiquetas, una región rectangular. Después podemos controlar eso, pero que va a tener un rectángulo. Un rectángulo con un ancho, un alto, un un borde. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver HTML, CSS le poníamos, jugábamos un poquito con ponerle el borde un poquito más grueso, más finito, cambiar el color? Ese borde es parte del rectángulo de lo que estamos dibujando. Y un margen, que es un conjunto de píxeles que vamos a tener hacia afuera, que va a separar de los otros contenidos. El asunto es que para poder ubicar cosas dentro de la pantalla, tenemos que siempre tener en cuenta estas cuestiones. Una, esto que se llama el modelo de cajas o el box model, que permite que nosotros controlemos todas estas características que les digo, que podamos controlar el ancho, el alto, el tamaño del borde, el tamaño del margen, el margen interno que tiene el contenido hasta que llega al dibujo del borde. Y además tenemos posibilidades de controlar cómo queremos que esa superficie rectangular de la etiqueta se vincule con las otras etiquetas que andan dando vueltas en la página, ¿sí? Entonces, que podamos decir, bueno, esta región cuadrada o esta etiqueta que tiene forma rectangular la quiero poner a la izquierda de esta otra o a tantos píxeles de distancia del borde de la pantalla. O que esté por encima de esto otro, esta por encima de esta otra, así que se superponen. Todo esto se logra mediante un conjunto de etiquetas que nos brinda CSS que se llaman conjuntamente de posicionamiento de las etiquetas. Ahora, el tema del posicionamiento, en principio no es algo súper duro y en general es fácil de aprender. Sin embargo, van a ver que rápidamente se pone medio complicado de trabajarlo, ¿sí? Sin embargo, no es la gran cosa. Vamos a dibujar un HTML con algunas poquitas cosas y veamos cómo podemos jugar con esto del posicionamiento, del box model y el posicionamiento. Pregunta entonces, ¿cuántos llegaron a ver algo de box model el lunes pasado?
No, profe. Bueno, No. bueno, perfecto, perfecto. Voy a dibujar acá en este HTML que les estoy presentando unas cuantas etiquetas, nada muy loco, ¿sí? Entonces, bueno, HTML con un head, con un body. Y acá en el body voy a empezar, a ver, súper fácil, con algo muy básico, ¿sí? Un texto cualquiera, ¿sí? Le vamos a poner clase, no sé qué número de clase vamos, pero esto es semana 4. Semana 4 hoy es 6, ¿no? 6 del 4. Supongamos que acá tengo algunos párrafos, ¿sí? Algún párrafo a ver, me voy a buscar me voy a buscar el apunte de la materia para tener texto para copiar y pegar. Sí, no, pero vamos a ver algo. Me copio algún apuntito de acá y listo. A ver, libro de temas, no. Uy, ¿dónde tengo los? A ver. Bueno, a ver. Vamos a copiar, no sé. La estructura sí, el doctype debería ser obligatorio. Nosotros acá, como solamente vamos a usar, como solamente vamos a usar HTML5. ¿Cómo era doctype acá? Admiración, eso. Sería como para respetar el estándar que usamos la última versión de HTML. Patricio, comentarios en el HTML sí, son con admiración menos menos. Por ejemplo, algo así. Esos no se ven en el navegador. Se ven en el navegador si hacemos clic derecho a ver código fuente, ¿no? Pero nada más, no se ven en el contenido cuando se lo navega. Bueno, ahí tengo algún párrafo, voy a poner algún párrafo más. Estoy copiando del apunte de algoritmos. Sí, pero quiero que sea, ya sé, pero bueno, supongamos que tengo esa paginita HTML, ¿sí? Que obviamente si la vemos ahora va a estar toda pelada, ¿sí? Porque no le indiqué ni colores, ni colores, ni... No, claro, no. Porque quiero poder controlar el tamaño, ¿sí? Por eso puse un párrafo más chico, más grande. Eh, Tengo ahí la paginita con 3 párrafitos, nada más. Ahora, el tema es que nosotros con CSS podemos controlar un poco qué es lo que pasa con esto, ¿sí? Podemos elegir, como ya se acuerdan, bordes. eh, Voy a crear una hoja de estilos, ¿sí? Le voy a poner alguna cosita, no sé, le voy a poner, no sé, que el H1 tiene font family, le voy a poner Noto. Noto, a ver, ¿me andará Noto? Ya voy a ver. Voy a enlazar la hoja de estilos, ¿sí? Estilos.css le llamé.
No, no, esto no le gustó. Ah, sans. Ahí está, noto sans. Le voy a poner que los párrafos tengan font family. Font family, le voy a poner Arial. ¿Sí? Supongamos que ya ahí le puse algo de estilo. Podríamos haber puesto algo más, lo que fuera. Ahora, el... metiéndonos el tema del box model, nosotros la forma más fácil para poder identificar esto es, primero, meterle un borde. Le voy a poner a todo esto un border, le voy a poner un border de un píxel de ancho, solid y black. Entonces ahora, cada párrafo tiene su bordecito. Acá es donde vemos claramente y rápidamente que la etiqueta P se dibujó en el navegador como un... ustedes ven el chat. Ahora no, profe, pero hace rato sí. Está, pero no lo ven. No, no, porque más que nada para que no les tape lo que estoy mostrando. Ahí ven como los tres párrafos tienen cada uno su borde. Y ahí se empiezan a hacer evidentes algunas cosas. Primero, el párrafo ocupa todo el borde de la ventana. Si la ventana cambia de tamaño, ahí vemos cómo el párrafo se va poniendo cada párrafo se pone más ancho. Y al ponerse más ancho, si el contenido al hacerlo más ancho, capaz que ocupa menos líneas y se achica, y lo mismo al revés, ¿no? Si lo agrando, cada párrafo se pone más alto, y el tamaño del párrafo se recalcula según el tamaño de la ventana. Tenemos el borde y tenemos un margen. Vemos como el párrafo tiene desde el borde hasta donde empieza la ventanita, o la superficie blanca en este caso, unos cuantos píxeles. Entre un párrafo y otro hay otros tantos píxeles entre ellos. Y también hay, aunque no lo veamos, o sea, muy chiquitito, de un píxel quizás, un- una superficie entre el borde y donde empieza el contenido. Nosotros podemos controlar todo esto con estilos. Por ejemplo, si yo acá le digo padding de, no sé, 5 píxeles, miren cómo ahora los, los párrafos tienen desde el borde hasta las letras, ¿sí? Se amplió un poquito esa separación que hay una separación había, porque si no ven si se ve el chat, esto es lo que les digo. Entonces se les tapa lo que estoy proyectando. Bueno, si O sea, escribo... toca algo, profe, y es como que vuelve para hacer el chat. Ah, no, bueno. Bueno, lo dejo por ahí, creo. Ahí no, ahí no debería molestar. Ahí Y no se no, ve. profe, puede minimizar la parte donde aparecen los estilos y el index, entonces se va a ver más al costado. ¿Qué cosa? ¿Cómo más al costado? Ah, Eh, no. sí, Bueno, igual el chat ahí no les tapa. Ahí no. no, ahí se ve bien. Bien. Entonces, ¿vieron cómo cuando le puse el padding, la separación desde el borde hasta donde empiezan las letras se hizo un poquito más grande? ¿Sí? Antes tenía una separación, al menos un píxel había, no se pegaban las letras con el borde. Le puse ese padding 5, se amplió. Si yo le pongo, no sé, más exagerado, 15 le pongo, ahí vemos cómo los párrafos se tuvieron que agrandar para tener lugar para todo el texto, esos 15 arriba y abajo y a los costados, contra el borde, y obviamente tuvieron que hacer un poquito más altos para que entre el texto y el margen, y el párrafo, el margen interno, el padding. De la misma manera podríamos controlar el margen, ¿sí? Si yo acá le pongo un margin, le voy a poner algo exagerado, ¿no? De 30 píxeles, que es un montón. Ven cómo ahora pasó lo mismo, solo que ahora el borde se alejó, la rayita que dibuja el rectángulo se alejó de los bordes de la pantalla y los párrafos entre sí están separados también 30. Normalmente, una cuestión acá que suele ser útil para poder entender un poco más esto es ponerle un color de fondo. Bueno, si bien el borde alcanza, ¿no? Pero
Le voy a poner de background color ahí, algo tranquilito, va, más o menos. Y ahí vemos claramente dónde empieza el borde, dónde está el padding y también los márgenes entre sí. Puntualmente, en el caso de los párrafos, se da una trampa que es que si viene un párrafo arriba de otro, como en este caso, este párrafo tiene un margen de 30 para arriba y de 30 para abajo. El párrafo que sigue tiene otro margen de 30 para arriba y 30 para abajo. Sin embargo, por una cuestión de para que se vea y tenga sentido lo que estamos mostrando, cuando hay dos párrafos uno debajo del otro, se dibuja un solo margen, porque si no quedarían separados demasiado entre sí, uno del otro. Pero si yo dibujo algo al medio, voy a ver clarito esos márgenes, ¿sí? Voy a poner acá entre un párrafo y otro un HR. Y ahí se ve clarito cómo este margen tiene, este párrafo de arriba tiene 30 píxeles para abajo, la línea, y luego otros 30 que ya son el margen del párrafo que sigue para abajo. Cuando estamos con algo tan simple como lo que estoy dibujando acá, en general no es tan grave el tema de si el margen está o no está o cuánto ocupa. Ahora, si yo dijera ahora mismo, che, necesito que estos párrafos, en vez de estar uno debajo del otro, estén, no sé, el de arriba ocupando toda la ventana y los dos de abajo, mitad y mitad, a izquierda y derecha, ahí la cosa se empieza a poner un poco más complicada de cómo hago para ubicarlos uno a cada lado, por ejemplo. O peor si tuviera que tener tres columnas. En la vida real, ustedes, insisto con esto, ustedes todos los días usan páginas web. Es muy habitual que encuentren muchísimas páginas que tienen tres columnas, porque tienen a la izquierda una botonera con enlaces o con botones o con accesos a algo, a la derecha a veces una región con notas al margen o fotos o lo que fuera, y adentro una región donde está el texto de lo que están leyendo. Piensen en las páginas, por ejemplo, de los diarios, las páginas de noticias. Piensen en la V que tenemos cuando apenas entramos. Tres columnas con a la izquierda la lista de las materias que tenemos o la lista de los temas de una materia. Adentro la región con todo el contenido para leer y del otro lado tienen el calendario, la lista de tareas, los profesores vemos la lista de entregas de cuando entregan una evaluación. Entonces es muy normal tener esto. Y se suma el tema de que cuando tenemos ese tipo de distribuciones gráficas de lo que estamos dibujando, tenemos a veces reglas de cuando la ventana sea grande, ¿cómo se usa la superficie nueva que tengo? Si la ventana la maximizo y tengo todo el ancho de la pantalla, todo el ancho de mi monitor. Bueno, de las tres columnas, ¿cuál es la que crece? ¿O cuál queda fija y cuál se ocupa toda la superficie? ¿O crecen las tres parejas? Todo eso se controla con estas cosas que les digo del posicionamiento. Cuando nosotros estamos con un navegador así, en este caso, este no tiene nada, lo voy a abrir un navegador real para esto. Esto les mostré un poquito, pero ahora va a tener un poco más de sentido. Si yo acá ujú, abro esto con Firefox. Estaba proyectándoles toda la... Por la duda, profe, está proyectando únicamente el Visual Studio Code. Esta es la pregunta. Si les preguntaba eso, les quería preguntar si estaba proyectando solo el Firefox o todo el escritorio. Ahí está, ahí comparto. Ujú, acá creo. Bueno, ahí tengo la misma página, ¿sí? Ahora vista en un navegador real. ¿Ven? Ahí vemos el borde, los tres párrafos con su borde, la rayita horizontal. Están, como ahora tengo maximizado, ¿sí? Tengo 1000 píxeles de ancho, los párrafos se hacen súper anchos y obviamente poquitas líneas, dos o tres líneas como mucho. Desde este lugar, todos los navegadores tienen algún mecanismo para hacer esto. Inspeccionar el elemento, ¿sí? En este caso en Firefox es clic derecho, inspect, en Chrome tiene otro nombre, no me acuerdo cuál, pero tiene otro. Pero siempre tenemos estas herramientas. Estas herramientas solo tienen sentido
para un programador. ¿Sí? Un usuario común no le va a interesar nunca entrar acá, ni va, probablemente ni siquiera va a entender qué es lo que muestra. ¿Qué nos da esta vista? Vemos el HTML con el código fuente, ven lo que les decía, que los comentarios sí se ven desde esta vista. Podemos ir, ven cuando voy con el mouse pasando por encima de cada etiqueta, me muestra la superficie de la etiqueta. Y además me muestra, con esos colores, me muestra, ven, las tres partes del modelo de cajas. Ven que ahí están viendo en celestito la superficie del contenido, en violeta el padding, el margen que hay entre el contenido y el borde, y en amarillo el margen, ¿sí? O sea, el margen que hay desde el borde hacia afuera. Acá al lado, a la derecha, ven que tienen esta solapa que se llama justamente Box Model, y ahí nos muestra los tamaños exactos de de cada, de cada parte del modelo. El celeste, el contenido, tiene 1872 por 57. Luego vienen los 15 en rosa del padding, que es el padding que yo efectivamente le pedí que tenga, acá. Luego tenemos el borde de un píxel. Ven que border dice 1, 1, 1 en cada lado, porque efectivamente tenemos, le especificamos en el CSS que tenga borde de un píxel. Y el margen calculado en 16 y 0. ¿Qué ocurre con esto? No grabé, parece. Parece que no grabé en el CSS. No me lo tomo, no sé por qué no le dio bola. A ver. Ahí está. No había grabado. Ahora vemos cómo, ahora sí, el margen tiene 30 arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, que es lo que efectivamente le puse. Desde este lugar tenemos dos cosas importantísimas cuando hacemos páginas web. Primero, acá esta solapa de Box Model me dice exactamente cuál es el tamaño de cada una de estas cuatro regiones en realidad. El margen, el borde, el padding y la superficie del contenido. Y con esto, cuando empecemos a ubicar las cosas en distintos lugares, vamos a entender por qué toma tal tamaño o por qué toma tal ubicación. Porque ahí vamos a ver quién empuja a quién. Si en este punto yo cambio el tamaño de la ventana, voy a ir viendo cómo se achica este 1812 para tener distintas superficies. Pero lo más importante cuando estamos acá es que podemos modificarlo desde acá, desde el navegador. Podemos modificar cómo queremos que se vea hasta que nos guste. Y cuando tengamos qué es lo que nos gusta, lo llevamos al código fuente. Si yo hago modificaciones acá, esto es totalmente efímero. Cierro la ventana, se pierde. Pero por lo menos puedo ir probando a ver cuál me gusta. Miren, voy a subir el margen o lo voy a bajar. Y cuando encuentro un margen que me gusta, ahí puedo decir, listo, me voy a mi archivo de estilos y pongo el margen de, no sé, como puse acá, 55, no sé. Y podríamos controlar desde acá, es más, hasta podemos alterar esto, ¿no? Miren, yo ahí le pongo, le amplío el tamaño y ahí veo, bueno, ¿qué pasa si el párrafo tiene, en vez de el tamaño que tenía, tiene 106? ¿Sí? Entonces, con esto podemos ir controlando, viendo rápidamente cómo se afectarían los posibles cambios. Y vemos que al modificar acá, va escribiendo CSS. En este caso, ¿qué dice? Bueno, le puse la propiedad height en 106 al elemento, solo a este párrafo, no a todos, no a la etiqueta P. Entonces, con esto yo ya puedo ir diciendo, bueno, me gustaría que esto se vea así o de otra forma, y puedo ir controlando hasta decidir qué cambios definitivos meto en el CSS. Esto nos va a servir mucho cuando tengamos que vemos la página y vemos que algo no tiene ni el tamaño ni la ubicación que me gusta, puedo ir controlando esto. Ahora, cómo es que controlamos esta cuestión? ¿Cómo es que yo acá decido, bueno, quiero tener, como les decía recién, por ejemplo, Federico, pregunta. Profe, yo tengo una pregunta simplona, pero quisiera saber cómo hizo para poner apaisado el F12, digamos, las herramientas, porque a mí me parece vertical a la derecha y es re incómodo. Es porque estoy con Firefox. El Chrome la pone a la derecha. Ah, eso no se puede modificar.
No sé. La verdad que no sé. Profe, Ah, profe, mira, en el caso lo de puede Firefox, sacar. en el caso de Firefox, en el caso de Firefox, fíjate que le hice clic derecho acá en los puntitos y acá me deja elegir dónde lo pongo. Chrome debe tener algo parecido. Muy buena Sí, pregunta. lo tiene en el mismo lugar, en el mismo lugar. Muy bien, Ah, profe, bueno, listo. gracias. Ahora sí, porque a mí básicamente tenés que estar jugando con achicar o agrandar las ventanas y incómodo, así apaisado, Claro. salen todas juntas. Aparte, alterás la ventana al mostrar el. Fíjate que incluso tiene acá para separarlo, para sacarlo afuera, cosa de que la solapa de inspección no te altere el tamaño de la ventana. ¿Ves que acá tiene Separate Window? Ah, no sé si lo ven, el contextual. Pero ahí tienen para elegir. Bueno, perfecto, eso. ¿Alguien iba a preguntar algo más? No, no era eso nomás, era para decir de que sí se podía separar incluso. Ah, está, perfecto, perfecto. Sí, eso sería lo mejor, porque si no, cuando abrimos la ventana nos cambia los tamaños de lo que estamos mostrando. Incluso miren, ven acá estos cuadraditos, les permiten simular el tamaño en distintas resoluciones. Entonces acá ustedes pueden decir, quiero verlo como, ¿qué es esto? No, esto no me importa. Ahí está, ¿ven? Perdón, ¿se ve el menú contextual que abrí acá? Sí, se ve. Sí, Bueno, entonces, por ejemplo, dicen acá, bueno, quiero verlo ¿cómo se va a ver en un 1080, en Full HD? Bueno, justo acá el monitor lo tengo en 1080, pero pueden decir cómo se va a ver en un iPhone, ¿sí? Y ahí pone la resolución de un iPhone y ahí vamos a tener la simulación de cómo lo vería con esta resolución, ¿sí? O si dan vuelta al teléfono, cómo se vería la, la paginita, esta página web en estas resoluciones, ¿sí? ¿Ven? 4K y bueno, y pueden obviamente cambiarle. A ver, ¿cómo se vería en 1024 por 768? Bueno, así se vería en un monitor en 1024, que es una de las resoluciones más habituales, o por lo menos tiempo atrás la más universal que había. Ah, tiene acá para cambiar el tamaño, ¿no? Ahí está. Miren, ahí pueden ir cambiando las distintas resoluciones en las que, cómo quieren que se vea, ¿sí? Cuando nosotros hacemos páginas web, uno de los requisitos que hoy por hoy es casi obligatorio, antes no lo era, pero hoy es casi imprescindible, es esto que se llama, últimamente, que sea responsive. Responsive no tiene una traducción muy directa, pero es como que responda a los cambios de tamaño. Que si yo lo veo, que no se rompa la página, si la veo en una computadora de 23 pulgadas, con monitor de 23 pulgadas, o en una notebook con ese 14 pulgadas, o en un celular de 7 o de 5. Entonces, esto de responsive requiere que nosotros podamos armar los estilos para que de alguna manera, cuando cambie de tamaño la cosa, estos estilos no pasen a hacer que la página se vea fea y que se pueda adaptar lo mejor posible a los cambios. ¿Sí? Piensen, el caso de los celulares es lo peor de todo porque con darlo vuelta nomás un poco el aparato ya se nos gira y se pone de apaisado o portrait o vertical, y la ubicación de cada div, de cada etiqueta el navegador la tiene que recalcular para el nuevo tamaño. Si yo tengo la pantalla, perdón, tengo el celular puesto así y de golpe lo pongo así, hay que recalcular posición y tamaño de todas las etiquetas y muchas veces ahí se rompe y se rompe en serio. Entonces, esto de responsive es la idea de quiero que mi página web pueda responder a estos cambios de resolución de la mejor manera, que se siga viendo más o menos bien. Y eso también ustedes lo conocen como usuarios de computadora, usuarios de celulares, que a veces cuando lo damos vuelta o cuando cambiamos de resolución en una computadora, algunas cosas se ubican diferentes, ¿sí? Capaz que tenía algunas etiquetas una al lado de la otra y al darlo vuelta se me ponen una abajo de la otra. O tenía un menú contextual que aparecía por un costado
y al ponerlo vertical el celular se va al menú y queda escondidito para tocar con un botón para que no me robe superficie que no me robe superficie de la pantallita del celular que es más chiquitita. Todo esto requiere mucho trabajo con esto del Box Model. Ahora, tenemos muchas más cosas que pueden llegar a afectar. Claramente se dan cuenta que esta paginita que armé acá es demasiado básica y no estoy controlando nada. ¿Qué ocurre con esto otro? Nosotros tenemos en CSS un conjunto de reglas para poder definir el posicionamiento de las cosas, que son reglas que se las puede aprender fácilmente, son fáciles en cierto modo, pero se ponen complicadas cuando tenemos que aplicarlas a páginas que tienen muchas etiquetas, ¿sí? Es decir, todo lo que les voy a mostrar de posicionamiento es fácil en sí, solo que se complica cuando hay muchas cosas que se van empujando en la superficie de la ventana, pero no son difíciles porque sí, sino que son difíciles cuando queremos usarlas con un montón de contenido. Supongamos que tengo esta paginita acá. Tenemos en CSS todo este conjunto de reglas de posicionamiento. Estas reglas arrancan por este lado. No me acuerdo si tengo un resumen, no importa, no la quiero hacer larga. Arrancan por este lado. Las etiquetas pueden tener un atributo position. Este position tiene, bueno, ahí ven muchos valores. En realidad los valores que son estos cuatro primeros, estos cinco. ¿Qué son? Static es el valor por defecto, ¿sí? Que es dónde tendría que estar la etiqueta con el orden en que viene todo el contenido. Tengo un párrafo debajo del otro. Static dice, bueno, este párrafo va justo abajo del anterior. Luego tenemos relative, que en principio relative parece que no hace nada. Pero relative habilita a que los hijos, es decir, las etiquetas que haya dentro de esta otra, puedan ubicarse donde quieran, puedan modificarse. ¿Cómo modificarse cómo? Nosotros podemos poner que una etiqueta tenga posicionamiento absoluto. Fíjense cómo yo les puse posicionamiento absoluto y ¿qué pasó? Los tres párrafos se pusieron uno arriba del otro. ¿Cómo arriba del otro? Uno encima del otro como si fueran tres hojas sueltas, todas puestas, todas apiladas, perdón, no me sale la palabra. Un montón de hojas sueltas, apiladas, todas en el mismo borde superior. Acá hay un margencito porque nosotros a un párrafo le habremos puesto algo. No, no sé. Hay un margencito, no sé por qué, no importa. La cosa es que una vez que tenemos posicionamiento absoluto, las etiquetas que están marcadas con posicionamiento absoluto, luego les podemos controlar el tamaño y la posición. Voy a ponerle a estos párrafos IDs. Sí, voy a decir que este se llama ID párrafo 1, párrafo 2 y si les pongo IDs, luego puedo desde la hoja de estilos configurar cada uno por separado. Digo, numeral párrafo 1 y lo que haga acá solo va a tocar a ese. Y lo mismo con, obviamente, bueno, ¿cómo era? Bueno, párrafo 2 y 3. Ahora, estos párrafos, por la etiqueta P, ya están todos con posicionamiento absoluto. ¿Qué significa que sean absolutos? Que vamos a tener disponibles los atributos width, height, para cambiar el tamaño, y luego atributos para cambiar la ubicación. Los atributos para cambiar la ubicación son left, right, top y bottom, que no se ponen nunca todos juntos, sino que asignando algunos calcula los otros. Supongamos que a este párrafo 1 le voy a asignar únicamente, no, un width de
Al párrafo uno habíamos dicho que lo íbamos a poner arriba de todo, ¿sí? Entonces le voy a poner un width de 80%. Entonces el párrafo va a tener, independientemente de los márgenes, le puedo achicar el margen para que no sea tan exagerado, van a ver que esto es útil. Pongo un margen de 10 y vemos como el párrafo uno, que es este que se achicó, ahora ocupa el 80% de la ventana. Es decir, tiene margen de 10 a cada lado y de lo que le queda ocupa el 80%. Si yo lo agrando, vemos cómo resta el párrafo y acá este es el 80% de la superficie que le quedó. Vieron que antes esto era más, este bordecito era más chiquito porque era más corta la ventana, el 20% de ese hueco era más chico. Y me gustaría tenerlo centrado. Entonces le voy a poner margin auto. Y ahí se fue a algún lado, no sé dónde, ya vamos a verlo. Como que sigue estando a la izquierda. Ahí vamos a ver después qué pasó. Si es que le puse algo mal acá. Eh, no sé por qué quedó así. Ya vamos a ver. Al párrafo 2 le voy a poner. ¿Qué ocurre? Al ponerlos absolutos, salen del orden que deberían estar y tenemos que ubicarlos nosotros. Entonces, le voy a poner que el párrafo 2 ocupe, no sé, que tenga un ancho fijo le voy a poner de 200 píxeles, pero además le voy a poner right igual a 0. Entonces, ¿qué digo? El borde de la derecha que esté a 0 píxeles del borde de su contenedor. Como el párrafo está dentro del body, queda pegado al borde derecho del body. Y voy a hacer que el párrafo 3 tenga un ancho de, le voy a poner, no sé, 20% solamente. Llama la atención que el Marcin Auto no me anduvo ahí arriba. A ver, Marcin Auto. No sé por qué no me anduvo el Marcin Auto, no importa. Lo voy a poner entonces que que tenga left de, no sé, 400 px. ¿Será mucho? Sí, es un montón. Ahí está. Entonces fíjense cómo, sin mucho lío, ya pude armar las tres columnas. No quedó lindo todavía, no quedó lindo, para nada quedó lindo, pero vemos cómo con muy pocas cosas ya puedo empezar a ubicarlos y decir, che, quiero que estén en tal lugar. Quiero que estén en tal lugar, va a depender de, bueno, esto de tamaño y ubicación, que yo pueda decir, che, esto va en tal lugar o en tal otro. Con el primer párrafo, el que me llama la atención que no anduvo lo del margin auto, no importa. Entonces, párrafo 1 le voy a sacar el margin y quede así. Lo que está rompiendo un poco acá es el HR. Ahí está, ¿ven? Por eso ahí quedaron los tres. ¿Qué pasa si yo maximizo esto? Todas las ubicaciones van a depender de cómo calculé. Al párrafo de la izquierda le puse 40% de la ventana, por eso va cambiando de tamaño y va cambiando de altura, por eso, ¿no? A medida que va siendo cada vez más grande la ventana. Si es más chica, se pone cada vez más angostito porque siempre es 40% de lo que quedó. El de la derecha, como le puse ancho fijo, siempre queda ese ancho independientemente de que yo achique o no la ventana. Y el del medio, como le puse un margen a la izquierda, siempre queda a 400 píxeles del borde izquierdo, por eso se mueve con lo que a medida que yo cambio de tamaño. Entonces, Una consulta, ¿qué significa eso de que el primer párrafo está como al 40% de de la pantalla? fíjate, desde acá hasta acá tengo un ancho, ¿sí? Restando los márgenes, ¿no?
¿Ven la flecha del mouse, no? La flecha del mouse, sí se ve. Sí, profe. Sí se ve. Eso. Entonces, desde acá hasta acá tengo una cierta cantidad de píxeles. Este primer párrafo, yo le puse que ocupe el 40% del ancho, un ancho de 40%. ¿40% de qué? De la superficie que tiene disponible después de restar los márgenes. O sea que de todo este recorrido, 40% es lo que ocupa este párrafo. Si yo amplío la ventana, fíjense, yo al hacer esto, la ventana es más ancha. Entonces el 40% va a ser más píxeles que antes. Por ese motivo, el ancho de este párrafo, crece. Por el 40% de una ventana más grande son más píxeles. Y por eso al hacerse más grande, ocupa menos líneas. El texto tiene más superficie a lo ancho para dibujar las líneas. Y vemos que se achica para arriba. Se achica para arriba porque al ser más ancho ocupa menos líneas el párrafo. Justo acá el del medio lo tapa mucho, por eso está más difícil. Voy a hacer, a ver qué. eh, el párrafo 3 lo voy a poner. Ahí lo puse siempre pegado al otro borde. Entonces ven cómo el, el párrafo de la izquierda se va haciendo más grande a medida que la ventana es más grande. ¿Sí? ¿Se entendió el 40% de qué es? Sí, sí, ahora sí, gracias, profe. Ahora, se dan cuenta que parece fácil, pero cuando tenga un montón de cosas para ubicar en la ventana, se empiezan a chocar. ¿Ven cómo ahí el párrafo 1 quedó por arriba de los otros dos? Quedó por arriba solo porque lo escribí más al último del HTML, nada más que por eso. Podría ponerlo abajo, o sea, tenemos un montón de libertad acá eh, para modificarlo. Voy a poner un z index de no sé, -1 y se queda atrás. Ahora, el tema es que ven que tenemos mucha libertad para ubicar las cosas, pero al mismo tiempo, combinar todo esto termina siendo medio rebuscado y mucho de prueba y error. Obviamente acá lo estoy haciendo mal a propósito, hay formas para que esto sea mucho más cómodo y más fácil, pero claramente ven que no es algo tan simple. Hay formas de ubicar esto de otras maneras para que realmente quede bien, ¿sí? Si yo acá a estos les pongo display inline block, ahí no necesito más nada de esto y se van a ubicar todos uno al lado del otro. ¿Sí? Si yo no les pongo ubicación, solo les pongo tamaño, les puse absoluto. Nah. Ahí sí, los párrafos quedan todos uno al lado del otro y cuando no hay lugar, alguno se va para abajo. ¿Sí? Entonces, si la ventana es muy... Profe, Dale, ¿para qué? Voy a achicar ¿cuál esto. era la diferencia Ahí les entre cuento. el relativo y el absoluto en la posición? Eh, Cuando están relativos, los, las etiquetas siguen ubicándose en el orden que les tocaría. ¿Sí? Solo que con los atributos de ancho, ancho y alto, tamaño y ubicación, los movemos, pero la superficie que debería tocarles queda reservada. Cuando ponemos absoluto, la etiqueta sale de la superficie donde debería estar escrita y se pone en la esquinita superior izquierda y de ahí tenemos nosotros que controlar a mano cada una de ellas. En el caso de los párrafos por defecto tienen display block. ¿Qué es display block? Block como de caja, como de bloque. Van apilados uno debajo del otro en el orden en que están programados. Ahí le puse display block. Entonces los párrafos van uno abajo del otro. ¿Sí? Con el tamaño y el posicionamiento nosotros podemos moverlo desde donde le tocaría. Por ejemplo, a este párrafo 2, como le puse block, van uno abajo del otro. Como les puse relativa acá, los puedo mover. Supongamos que este párrafo 2 le pongo left de
50 píxeles. Y ahí se corre para allá. Le pongo 150, se va un poquito más allá. Le puedo poner un RAID de, no sé, 100. Y entonces se fue de donde le tocaba, se fue a la derecha para este lado. O sea, ven que tenemos muchísima libertad, pero también es renegar bastante hasta ver dónde queremos que vaya cada cosa. Y el párrafo 3 quedó abajo. Pero por ponerles, por haberles puesto, le voy a poner, no sé, menos 100 y calcula 100 para allá. Por haberle puesto posición, display block, block es cajas una abajo de la otra. Si les pongo inline block, siguen siendo rectangulares, solo que van a ubicarse uno al lado de la otra hasta que la ventana se les acabe y ahí sí dibuja para abajo. Si yo esto lo achico, en algún momento este se va a ir para abajo porque se le acabó el lugar. Entonces ven que, y más, si le achico mucho, ven que ahí sí quedan una abajo de la otra porque como que se les va acabando la línea. Inline block, ¿qué significa? Son rectangulares, pero los ponemos en orden de lectura. Uno al lado del otro hasta que se acabe la ventana. Se acabó la ventana, sigo para abajo. Si la ventana es muy chiquitita, no tienen lugar para poner uno al lado del otro, solitos se van para abajo. Esto solo ya nos ubica muy bien y bastante cómodo todo este asunto de qué hago cuando la ventana se vaya achicando. Y con las posiciones, con las características de posicionamiento, podemos controlar dónde se va ubicando. Y también se van recalculando entre ellos dónde tienen que ir. El tema es que, como ven acá, hacerlo lindo es de mucho prueba y error. ¿Sí? Si yo le dijera, bueno, quiero que el primer párrafo quede arriba completito, ocupando todo el ancho de la ventana, y los otros dos, uno abajo del otro, y hay que ir renegando un poco, toqueteando un poco el CSS hasta poder ubicarlo como queremos. Hay un montón de otras formas, de otros mecanismos para que esto sea más fácil de hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera que el párrafo uno quede arriba de todo, ocupando todo, yo le podría decir que tenga un ancho de 100 y ya con eso obligo a que los otros vayan abajo. Y a los otros le pongo un ancho de 50%. Y ahí, 50%. 50 no, no se puede porque no hay lugar para el margen, ¿no? 45%. 45 tampoco me alcanza. Bueno, ahí algo mal estoy haciendo yo. Ahí está, solo quedó abajo. Sí. A ver si puedo. Ahí está. Bueno, y ahí quedaron, ¿sí? A los ponchazos, pero ahí pude ubicarlos como yo quería, ¿sí? El de arriba ocupando todo, los otros dos, uno al lado del otro, más o menos lo pude acomodar. Pero se van dando cuenta que hacer esto en una página más compleja va a ponerse muy complejo. A medida que cada cosita que yo vaya agregando, que va empujando, se van empujando entre esos, las distintas superficies de las etiquetas que ponemos, obviamente después se pone cada vez más complejo. Realmente se pone cada vez más complejo. Por ese motivo es que se fueron creando con el tiempo bibliotecas de estilos que uno puede descargarse bajo el archivo CSS de internet, se le pone el link a ese archivo CSS que hayamos bajado y además ponemos uno nuestro porque siempre alguna cosa vamos a querer tocar, un color, un borde, un remarcado, vamos a necesitar hacer. Y estas librerías de estilos nos brindan ya un montón de clases previamente programadas para resolver de una forma más sencilla todo este asunto.
especialmente resolverlo en el sentido de no tener que andar calculando a mano cada posición. Que insisto con esto, no se los quiero mostrar. Metemos dos o tres cosas más y esto se vuelve un zafarrancho completo en donde nos volvemos locos viendo cómo calcular cada posición. Aparte que el tema de posicionamiento es bastante complejo. Cuando yo tengo una etiqueta que contiene otras y esas contienen otras más adentro, la combinación de si le puse posicionamiento relativo a uno, absoluto a otro, y quién empuja a quién o desde dónde calcula las posiciones, se empieza a hacer un despelote enorme que nos cuesta mucho realmente ubicar cada cosa. Pero mucho en serio, ¿sí? No sé si los que saben programar CSS de antes nos pueden dar alguna experiencia de esto. Los que saben programar, ahí se escapó uno. Te pregunté opinen los que saben programar y empecé a escuchar los clink, 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 y se iban. Federico, los párrafos a hacer etiquetas P heredan, claro. Todo navegador tiene valores por defecto para cada etiqueta. Entonces, cuando decimos, che, esto es un párrafo, toma todos los valores, todas las reglas de estilos que el navegador asignó a todos los P y suma las que nosotros puntualmente cambiemos. Y pregunta Sofía Talamoni, ¿es mejor trabajar con ID o con class? Bueno, no es indistinto. Nosotros usamos class cuando queremos modificar alguna característica, alguna regla, a un subconjunto de etiquetas, más de una, ¿sí? Que pueden ser de cualquier tipo. Yo podría decir, che, quiero una clase de cosas que vayan en rojo. Miren, voy a poner una clase que se llame peligro. Ay, no, peligro, no. Advertencia. Advertencia. Ven y advertencia, miren, ya me recomendó la inteligencia artificial. Si se llama advertencia, póngale color rojo y la fuente un poco más negrita, ¿sí? Luego, y es una clase porque empieza con punto. Después con esto puedo ponerle a cualquier etiqueta, le puedo poner class advertencia. Se lo puse ahí al H1, pero se lo puedo poner a este otro párrafo, ¿sí? Y ya estos párrafos también se ponen en rojo. Es decir, las clases me permiten especificar un montón de etiquetas de cualquier tipo. Miren que ahí agarré un H1 y un P. Y cualquier otra etiqueta que ponga podría marcarla con esta clase advertencia. Los IDs, primero que no se pueden repetir. Los IDs son identificadores únicos. Entonces, en un mismo archivo HTML, yo no debería nunca tener IDs repetidos, más de una etiqueta con el mismo ID. En general, se prefiere que nosotros asignemos los estilos a los que son menos específicos. Global, de etiqueta, de clase y solo usar el de ID cuando tenemos que tocar una sola cosita en un lugar puntual. Yo acá lo usé ID para poder separar los tres párrafos en distintos lugares. Pero en general es preferible siempre tratar de usar siempre los menos específicos primero. Y si tenemos que separar algo, uno más específico como el class, si tenemos que tocar uno solo, ID. Cuando nosotros utilizamos estas cosas rápidamente, como les digo, se hace un quilombo enorme. Si yo esta paginita todavía es demasiado simple. En la vida real, una página web tiene colores, imágenes, iconos, tiene, bueno, bordes, ni hablar, tiene cosas que se abren y se cierran según el tamaño de la ventana. Todas esas cuestiones se pueden hacer con posicionamiento, como les mostré recién, muy fácilmente. Es fácil, o sea, es fácil porque son pocos atributos, no tienen reglas muy complicadas, pero se empiezan a combinar y se hace un lío bárbaro. Por eso es que surgen estas librerías de estilos. Una de las librerías más utilizadas, que entiendo yo que la más usada hoy por hoy, no sé si será realmente la más usada o la segunda o la tercera, no lo sé, pero una de las más conocidas es esta que se llama Bootstrap. Esta librería Bootstrap ofrece un montón de cosas, pero principalmente ofrece estilos predefinidos bastante prolijitos para todas las etiquetas sin modificarlas, ¿sí?
O sea, yo agrego Bootstrap a mi sitio y todo se me cambia. Se me cambia de una forma bastante prolija. Sí, lo que tiene Bootstrap sobre todo es que todos los estilos que trae predefinidos son bastante prolijos entre sí, bastante balanceados entre sí, ¿sí? Pone una fuente linda que combina bien con los colores que elige, con los márgenes que elige y demás. Pero sobre todo nos brinda un montón de clases ya previstas, ya programadas, que nosotros le vamos metiendo class a cada etiqueta que queremos ubicar. Y con esas clases ya nos resuelve gran parte de, primero, la ubicación de las cosas y segundo, nos resuelve gran parte de colores lindos, los formularios que los vieron el lunes pasado y andan, se ven, están bien, pero son como medios anticuados como los muestra el navegador por defecto. Bootstrap a los formularios los deja bastante lindos y bastante flexibles para poder cambiar como queremos que se vean. Lo que tiene que Bootstrap, obviamente, nos brinda un montonazo de clases que tenemos que ir agarrándole la mano, ¿sí? Sin embargo, no es algo súper complejo. Bootstrap nos ofrece primero como básico. Che, pregunta en serio, antes de seguir. que- Hay 100 conectados. ¿Quién ha trabajado? ¿Quién ya sabe usar CSS? Ya se me van a decir, los que ya sabemos ya se fueron. ¿Quién sabe usar CSS? ¿Quién usa en el trabajo, por ejemplo, hojas de estilo? Mm, o ha usado en alguna época. Yo también un poco sé, profe, no así, no aplicado Bueno, a un trabajo, pero tengo un par de proyectos que sí. bueno, ahí está. Entonces, los que tienen algo de idea, que es cierto, aunque no importa si es un trabajo o no. ¿Cómo viven el tema este del posicionamiento? ¿Usan Bootstrap de entrada? ¿Aprendieron posicionamiento cuando eran más chicos y se pasaron a Bootstrap? Bueno, Marcos dice ahí que usa Tailwind. Tailwind es otra librería de estilos. No sé si es como competidora de Bootstrap. No sé si son iguales los alcances que tienen, pero es otra librería de estilos. ¿Les ha tocado asignar estilos o posicionamiento a mano sin una librería? ¿Qué nos pueden contar de eso? Todo con librerías. Bueno. Muy poco a mano, ¿ven? En general, bueno, ahí Lucas dice, solo para cursar la materia, no sé si la habrás cursado el año pasado. Flexbox es otro tipo de display, vieron que yo puse display block, inline, que no se los mostré, inline block, que es otro. Hay otro que se llama Flexbox, que ya trae previsto un poco esto de ubicar las cosas, ¿sí? Marcos dice muy poco a mano. En general, si bien es fácil aprender, no es fácil aprender CSS. Son fáciles las reglas, las definiciones son simples. ¿Qué toca cada etiqueta, cada regla? Es fácil de entender. Combinadas son un lío bárbaro. Por eso es que caemos, no, digamos. Vamos muy rápidamente a utilizar este tipo de librerías que nos solucionan mucho la vida, que no nos evitan estudiar CSS. Igual tenemos que saber muchísimo CSS para poder aplicar los estilos que nos brinda, pero no tenemos que volvernos locos definiendo cada cosita a mano, cada calculito, cada tamaño. Bootstrap es una de estas librerías. Como les digo, insisto con esto, no sé si es la más usada de todas, pero es una de las, sin duda que es una de las más usadas. Eh, y en principio es relativamente rápido o fácil de aplicar. Para poder usar esto, obviamente ¿se imaginan? Un conjunto de estilos, un conjunto muy grande de estilos que obviamente se escribe en archivos CSS. Para poder usar Bootstrap tenemos tres formas, dos en general, para poder aplicarlo. La más sencilla es nosotros poner un link, poner una etiqueta link en el HTML y bajarlo de internet. Es decir, nosotros cuando ponemos la etiqueta link, esta etiqueta link que yo puse acá, que en este caso se enlaza con el archivo estilos, podemos poner un link y en href poner un href de una página que esté en internet disponible.
La dirección de la última versión de Bootstrap para poder navegarla es toda esta. Entonces nosotros ponemos eh, este link a ese stylesheet y solo por eso el navegador descarga, ven que es un archivo CSS, que debe tener una millonada de líneas, no importa, nunca en la vida vamos a entrar a leerlo, ¿no? A ver, no sé si puedo entrar desde acá a leerlo. ¿Lo voy a bajar? No, me abre el Firefox. Ahí está. Ven que, bueno, todo esto es lenguaje CSS, no se lo quiero mostrar, esperen que cambio, no lo están viendo. Todos estos son estilos CSS, ¿sí? O sea, el que escribió Bootstrap se tuvo que poner a escribir todo esto. Obviamente acá le sacó todos los retornos de carro para que ocupe más menos lugar el archivo, pero todo esto es Bootstrap, ¿sí? No importa, nunca en la vida lo vamos a ver, no nos importa. El tema es que por haber utilizado, yo agregué un link a este archivo, solo por eso ya se empiezan a aplicar los estilos de Bootstrap. Ya tiene estilos por defecto Bootstrap. Yo voy a comentar, por ahora, momentáneamente, no lo están viendo, no hace falta. Voy a comentar mi hoja de estilos para dejar solo la de Bootstrap. Entonces, si me voy al Firefox. Acá está. A ver. No sé si puedo andar. Sí. Miren lo que pasó. Yo le saqué. Ah, bien, Gabriel. Muchas gracias. Es el mismo, ¿no? No, pero ¿qué pusiste? Lo sacaste de otro lado. Pero bueno, esperen, lo pego. Ay, ay. Derrochemos CPU. Ahí les pegué. Peguen. Esta vez, háganme caso a mí, peguen la que les pegué. La que les puse en el chat. Fíjense que yo puse Bootstrap, ¿sí? Solamente el CSS de Bootstrap. Borré mi librería, esa donde yo había elegido fuente Arial, fuente Noto Sans, pues le había puesto márgenes, qué sé yo. Borré mi CSS y ya por defecto arrancó con otro estilo totalmente diferente. Fíjense que el body no tiene márgenes, ningún tipo de margen. Puso una letra sans serif. Le puso, bueno, no vemos mucho más, ¿no? Todavía. Puso bastante grande el H1. Esto es Bootstrap si no le elegimos ninguna clase. Si no elegimos ninguna clase. Ahora, el asunto acá es que, y donde está la gracia de esto, es que Bootstrap, voy a volver allá al Visual Studio Code, así seguimos programando desde ahí. Ven, ahí tengo, ven que mi hoja de estilos le puse un comentario para que no se use. Bootstrap nos brinda un montón de clases con las que podemos controlar dónde se ubica cada cosa de una manera relativamente sencilla. Bootstrap tiene una lógica que al principio parece media rara, pero realmente funciona. Nosotros con Bootstrap, la ventaja que tenemos es que no vamos a calcular, en general no nos va a hacer falta calcular, nada del box model. Lo va a asignar bien y fácil, o más o menos fácil, las clases de Bootstrap. Y nos da muchísimas clases que vamos, obviamente, a asignar con punto .class, ¿no? Con class, eh, para poder, para poder aplicar esto. ¿Cuál es la cuestión? Con Bootstrap, todo lo que nosotros querramos mostrar en la página tiene que estar dentro de un div que se llama container. Entonces, todo lo que yo quiera mostrar, todo va a tener que estar dentro de una etiqueta div cuya clase sea container. Entonces, arranco container y al final del último párrafo pongo el cierre del div. Ahí vemos cómo ya no hice nada todavía, pero ya le puso unos margencitos más o menos con lo que yo quería hacer. Luego,
Bootstrap tiene una lógica más o menos parecida a las tablas de HTML. ¿Se acuerdan que las tablas de HTML teníamos una etiqueta table? Dentro de la tabla poníamos TRs, TR por table row, fila, y dentro del TR poníamos columnas. Como eso es algo que tenemos bastante presente, Bootstrap nos ofrece una lógica más o menos similar, de forma tal que nosotros vamos a tener que poner dentro de la página que queremos mostrar, primero, etiquetas con una clase llamada row. Esas etiquetas row tienen que estar directamente dentro del container. Y vamos a poner tantas row como filas queremos, filas que no se ven, no tienen bordes ni nada de eso, ¿no? Pero como secciones verticales, una vez que otra, queremos organizar. Entonces uno podría decir, quiero eh, una fila, un row, para el título, de forma tal que el título se ocupe todo el ancho de la ventana. Cierro ahí el div. Esto todavía no anda, ¿sí? Lo que vean a la derecha no pasa nada. Voy a poner otro div con class row para el párrafo de arriba. Me faltó cerrar el de este. ¿Sí? ¿Ven? Otro div con class row para el párrafo de arriba. Y luego voy a poner otra row para los dos párrafos que tengo acá. Entonces, ¿qué voy a lograr esto cuando funcione? Todavía no anda nada, ¿no? Cuando funcione, ¿qué voy a tener? Toda una fila con el título. Luego otra fila con el párrafo de arriba y debajo otra fila con los dos parrafitos. Este que dice párrafo 2 y este con el ejemplito de código ese que hay ahí. Es más, esto es un ejemplo de código. Le voy a poner, miren, una etiqueta que se llama pre, que no se las enseñamos nunca. Ah, no. Ahora tenemos una etiqueta que se llama code. A ver si la tengo disponible acá. Ahí está. Entonces, no me anda code, che. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahí respeta los retornos de carro. Eh, entonces, nosotros vamos a querer, ven, ahí quedó el parrafito con este otro formato. ¿Nosotros qué vamos a querer hacer? Título arriba, el primer párrafo arriba de todo, solito, y los otros dos párrafos, uno al lado del otro abajo. Por ese motivo es que yo escribo tres rows, uno para cada una de estas regiones verticales, regiones horizontales donde quiero ubicar las cosas. Luego, y esto no vemos ningún cambio todavía en el navegador, luego tenemos que poner cada contenido que queremos que se vea, lo vamos a tener que poner dentro de de una etiqueta, de una clase llamada call por columna, class igual a call. Y acá viene la cosa loca. Bootstrap plantea que nosotros podamos dividir toda una fila en 12 columnas, máximo 12 columnas. ¿Por qué 12? Porque 12 es múltiplo de 1, de 2, de 3 y a causa de eso también de 4 y de 6. Entonces, dado que 12 es múltiplo de todos estos números, nos va a resultar muy fácil poder definir fracciones de 12. Supongamos que yo digo, bueno, quiero que el título me ocupe toda la ventana, todo el ancho de la ventana. Yo puedo decir acá, quiero una columna cuyo ancho sea 12. ¿Sí? Es decir, las 12 porcioncitas en que me di el ancho de la ventana ocupa las 12.
El párrafo de abajo, bueno, si quiero que ocupe todo también, le voy a poner. Pare. Acá me falta cerrar el div de la columna. Este otro párrafo tendrá que tener lo mismo. Un div class le voy a poner de vuelta una columna de ancho 12. Y a estos párrafos los voy a separar en dos divs. El primero le voy a poner div class call, le voy a poner call 6. Cierro. Y a este otro párrafo voy a hacer lo mismo. Voy a decirle que sea un div con class call 6 también. Y lo tengo que cerrar. Acá siempre, ven que se pone medio quilombado leer esto, ¿no? Entonces, clic derecho, Format, Document. Ahí lo ordena un poco. Esto es un pre, entonces tengo que pegarlo acá. Y ahora miren cómo, solito, solo por definir, che, esto que sea una columna que me ocupe 6 columnas de las 12 que tiene el ancho. Y esto acá, otra columna que me ocupe otras 6. Solo por eso, siendo que 6 es la mitad de 12, cada una de las columnas se ocupa la mitad del ancho de la ventana. Sí, Federico. Profe, una consulta. Ahí, porque viste que vos definís row en cada uno de los div, digamos como que lo dividís, ¿es básicamente para seccionar el contenido de la página? ¿Es para eso el class row? El row es solamente para poder secciones verticales, ¿no? O sea, una abajo de la otra. Cada row va a ir abajo del anterior. Claro, y ahí las columnas, vos ahí básicamente formateás cuánto ocupan de estas 12 que hay ¿Cuánto originalmente. ocupan de eso? Exactamente así. Gracias. Yo acá, por ejemplo, miren, ¿qué pasa? Con este asunto de que 12 es múltiplo de 12 nos permite fácil calcular fracciones, yo acá podría ponerle, en vez de 12 le voy a poner 8 a este y 4 a esto, tengo que sumar 12 siempre, ¿no? Solo con hacer eso, el párrafo largo ocupa un tercio de la ventana y el otro ocupa dejé al revés, El primero ocupa 2 tercios y el tercero un tercio. 2 tercios y el otro ocupa un solo tercio, ¿sí? Y como le puse que ocupa un tercio y es más ancho, le pone solito scroll. Si la maximizo, a ver si puedo acá agrandarlo un poquito más, ¿ven? Ahí ya el scroll es más chico. Pero ¿qué pasa? No tuve que calcular nada, solamente decidí poner, bueno, un tercio y un cuarto, un tercio o 2 tercios, o lo que fuera. Y solo se encargó Bootstrap de ubicar cada cosa donde yo quería. Si le pusiera bordes, sería más evidente dónde estoy poniendo las cosas, ¿no? Sí, Luciano. Em, Cuando dividimos por filas sería más o menos una analogía, ¿no? A hacer los field sets, pero divididos en 12 columnas. Más o menos así. Está bien la relación que identifica. Sí, tiene un sentido por ese lado. Sí, 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 sí. Sí, así es. Ahora supongamos que yo digo, quiero que el párrafo de arriba no me ocupe todo el ancho. ¿Sí? Voy a decir que el título sí me ocupe todo. ¿Por qué necesito que el título me ocupe todo? Porque si yo a esto le pongo un borde, ¿sí? Le pongo un style. No debería poner estilos en el lugar. Podría poner un ID y acá venir a ponerle. Pero si le pongo un borde, un background, le voy a poner para que veamos cuánto ocupa. ¿Sí? Ahí vemos que efectivamente me ocupó todo el ancho de la ventana. ¿Sí? Eh, a ver si me deja acá poner un margin auto. Si no, hay que poner un center. No. Y esto sí lo puse mal. Pero igual, a ver si el text align center. Ahí me lo centró. Entonces, ahí ya tengo mi titulito centrado. Supongamos que decimos el párrafo de arriba, que no ocupe todo el ancho de la ventana, ¿sí? Lo voy a poner
un style. No insisto con esto, no, nunca debería usar style acá de mismo, debería ir a la hoja de estilos y asignar correctamente. Lo pongo acá para modificar más rápido, ¿no? Le voy a poner text align justificado, ¿sí? Y digo, bueno, pero no quiero que ocupe todo el ancho de la ventana, que ocupe un poquito menos. Entonces voy a decir que este class, perdón, que esta row tenga una columna de 9. Y ahí se ocupa un poco menos. Ven que, ven que esta es de 9, llega hasta acá, y esta otra es de 8, llega hasta acá. ¿Sí? Vemos que efectivamente respeta y esa diferencia es el 1, la doceava parte de toda la ventana. Pero me quedó a la izquierda, ¿sí? ¿Cómo haría para que quede centradita? Una podría ser, meto un div vacío, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Pongo un div, class, call, call de 3 y lo cierro y se rompió. ¿Por qué se rompió? A ver. 3 y 9 es 12, che, ¿o no? Sí, sí, claro. Bueno, no sé por qué se rompió. A ver, punto. Ahí está, porque no tenía tamaño. Eh, NBSP. Ahí está, ¿sí? Y ahí quedó del otro lado, pero no quedó centrada tampoco, ¿no? Pero ven cómo fácil dividí el ancho de la ventana en una porcioncita de un cuarto, 3 es la cuarta parte de 12, y los otros 3 cuartos para el párrafo. Estaría bueno si uno dijera, che, lo quiero centrar. Bueno, acá podría poner un poquito menos. Col 2, col ¿sí? 1 y se va acomodando, pero no es centrado. Podemos definirle acá en el class row, podemos ponerle, tenemos otra clase que es. Bueno, entonces el asunto acá estábamos en que este Bootstrap nos ayuda a empezar rápido. En realidad, Bootstrap tiene una cantidad gigante de clases, podemos hacer cosas muy elaboradas, realmente muy lindas con esto. Eh, y quizás la dificultad más grande es, bueno, tiene muchísimas clases y aprender todas las que hay es una locura. Les voy a dejar yo una suerte de un listadito de las más usadas, que van a ver que son muchas, pero que nos resuelven bastante, bastante bien y bastante fácil todo este asunto. Pero también nos ayuda mucho Bootstrap en esto de que esto sea responsive, que esto pueda resolver más o menos fácil el tema de ¿qué pasa cuando esto se ponga más chico? Cuando yo lo voy a. Esto en una ventana más chica. Resulta que buena parte de las, de las etiquetas estas de las clases que vayamos a poner. Ah, no vi el chat. Sí, container, row y call son de Bootstrap, es cierto. Ahí está bien la respuesta, gracias, gracias Santiago. El tema es que buena parte de estas clases tienen versiones para poder indicar que se comporte diferente según el tamaño de la ventana. Entonces, lo que nos permite plantear esto es que si la ventana es muy grande, tiene muchos, muchos, muchos píxeles, capaz que ocupar un porcentaje del ancho de la ventana la deforme mucho. Entonces no es lo mismo. Si yo hago una paginita para una computadora más o menos mediana y digo, quiero que esta columna me ocupe 3/4 partes de la ventana, al hacerlo muy grande igual va a quedar gigantona y se va a deformar todo. Entonces nosotros tenemos formas de controlar sobre todo los anchos, los márgenes y demás, eh, indicando, bueno, comportate de esta manera mientras la ventana sea menor a cierto tamaño. Y si es ya mucho más grande, no hagas nada o hacelo diferente. Por ejemplo,
nosotros vamos a poder decir acá, che, a ver, este col 12, este párrafo, ¿sí? Que yo acá, bueno, se me borró lo del 9, lo voy a poner de vuelta al 9, se me borró recién. Que col 9 y acá le voy a poner que era que vaya centrado, ¿sí? Eh, ahí está. Ahí como habíamos dejado recién. Uno podría decir, bueno, che, que esto ocupe estas nueve columnitas de las 12, o sea que es tres cuartos de la ventana, pero podría decir, bueno, ocupa 9 solo si la ventana es chica, ¿sí? Si la ventana se pone muy grande, no, tampoco se pone gigante, ¿no? Miren cómo, vamos a ver esto en un navegador para que tenga un poco más de sentido. Ven, ahí tengo el navegador. Fíjense que esto siempre va a ocupar el ancho de la ventana, pero llega un punto que si la pongo muy, muy, muy estirada, ya se pone de ancho fijo. O sea, va a ser ancho flexible cuando la ventana sea más o menos chica. Pero como ya sea muy grande, llega un punto que dice, bueno, ya más no te la hago crecer porque esto es gigante. ¿Sí? De esta manera nosotros podemos ir controlando, bueno, qué tan grande se puede hacer. Y si le digo, esto va a estar más para ventanas más chicas, voy a tener un poco más de un comportamiento flexible hasta cierto ancho de ventana. Si es más grande, deja de ser flexible para que no se me deforme tanto cuando la ventana sea muy ancha. Esto lo voy a controlar con estas otras clases que tienen al medio, en el nombre tiene al medio un ancho. Esta SM es por small. Tengo otra MD que es por medium, XL. Ahí tenemos varios tipos de, de anchos posibles que podemos disponer. Eh, de la misma manera podríamos poner lo mismo para estas. Por ejemplo, esta lo voy a poner todas small. Entonces, ahí tengo la ventana. Pero si se me llega a achicar, ¿sí? Llega un punto que va a decir, bueno, ya es muy chica, como podría pasar en un celular, y ahí se ponen una debajo de la otra. Entonces ahí ya deja de respetar la idea de, che, me ocupo tres columnas o lo que sea, porque cuando sea muy angosta, las 12 porcioncitas es demasiado chiquitito, carece de sentido hacerla tan, tan, tan chiquitita cada una de estas columnas. Entonces ahí las baja. Con esto, ya casi que automáticamente tengo disponible mi paginita, linda y funcional para cualquier tipo más o menos cualquier tipo de ventana, ¿sí? O como decíamos el ejemplo hace un rato, un celular que lo pongo así, que solo se adapte. Y solo con esto ya realmente queda bastante, bastante funcional cuando cambiemos la resolución cuando el usuario cambie la resolución de lo que está viendo, sin volvernos muy locos, sin hacer una cantidad enorme de cálculos como nos tocaría si queremos hacer el CSS a mano. Nahuel, vos decís, si tiene un media para hacer responsive, medio que sola se hace responsive. La gracia es que sola se haga responsive. Hay mecanismos, ¿sí? Pero la gracia es que esto solo va a poder saber adaptarse fácil, combinando estas cosas que estamos poniendo acá, fácil va a poder adaptarse a los distintos cambios de resolución. Esa es la gracia, que no tengamos que andar haciendo cálculos diferentes lo que antes de que existiera Bootstrap, lo que se hacía era crear distintos archivos CSS para cada tamaño.
Entonces, con herramientas como dijiste vos ahí, @media, podíamos decir, che, si el tamaño de la ventana es tal, usa esta hoja de estilos. Si está la otra, usa esta hoja de estilos. Con media, por ejemplo, podíamos preguntar, si en vez de una pantalla lo va a mostrar en una impresora, usa este otro conjunto de estilos. Porque uno podría decir, bueno, y se hacía, realmente así, ¿eh? 15 años atrás, 10 años atrás. Decíamos, bueno, si el medio no es una pantalla, sino que es una impresora, y los colores de fondo van a ser otros, los márgenes van a ser otros, porque se calcula para el tamaño de la hoja de la impresora, donde capaz que no quiero tener un color de fondo, o quiero poner colores de fondo mucho más claros, que si no en la impresora se van a ver todos negros. Había mucho para poder hacer así. Por eso usaba, como bien dijiste, lo de @media. La idea con Bootstrap es que no tengamos que depender tanto de eso, que nosotros establezcamos las reglas mediante los nombres de clases y luego solo Bootstrap calcule las cosas. ¿Sí? Ahora, todo esto que le estoy contando, se lo estoy planteando súper livianito y súper lavado. Es m- Se pone lógicamente complejo cuando querramos hacer algo mucho más elaborado, más lindo, ¿no? Entonces, les voy a dejar un ejercicio, es medio tarde, pero quizás podríamos empezarlo, es muy cortito el ejercicio. Se lo voy a mandar, creo que puedo mandar por acá, por el Zoom, por el chat de Zoom les puedo mandar un archivo, me parece. ¿Dónde está el chat? Acá. ¿Tiene para mandar archivos esto? No sé. No sé, o hay que habilitarlo, creo. A ver si me deja. Ah, no me deja. Bueno, no, no me deja. Lo voy a subir a la V. Vayan entrando todos a la V a la sección de semana 4 materiales adicionales. Ay, che, pido un ejercicio y se van. Semana 3. Semana 3 lo vamos a poner, ¿sí? Materiales adicionales. Está. Bueno, entren entonces a la V, entran a semana 3 materiales adicionales del 3K4 y van a ver un archivo que se llama ejercitación Bootstrap. Ejercicio Bootstrap. En ese ejercicio ahí les doy una pequeña mini sitio web eh, con 3 hojitas, con estilos todos armados con CSS. Y tiene un archivo Markdown con un paso a paso donde los va guiando en agregar Bootstrap a ese sitio e ir reemplazando los estilos que tiene Bootstrap, los estilos que tiene el sitio web programados a mano, ir reemplazándolos con Bootstrap para que veamos. Semana 3, Lucas. Para que veamos cómo el CSS se va a reducir un montón, va a quedar mucho más chiquitito porque usamos directamente las clases de Bootstrap y cómo o sea, trabajamos menos realmente, escribimos muchos menos estilos y cómo se va mostrando, cómo se va cambiando la presentación de cada una de las cosas del sitio.
La idea es que esto lo hagan, bueno, es medio tarde, pero en serio, lo hacen, arránquenlo ahora, por lo menos los primeros puntos del paso a paso y nos van contando.